respaldo ahí para que también pueda servir a otros de edificación. Y como hijos de Dios, obviamente vamos al trono de la gracia, pidiendo a nuestro Padre Eterno que nos guíe en este compartir de su palabra, el mensaje que Él tiene para cada uno de nuestros corazones. Así que oramos. Oh Dios eterno, oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Queremos que esta palabra viva, que Cristo sea mostrada a nuestras vidas a través de esta palabra escrita. Queremos conocerte más, queremos poder comunicar este mensaje como algo que es nuestro, como algo que es de nuestra vivencia, no algo que nos contaron, no algo que nos dijeron, no algo que otros nos enseñaron, sino algo que pudimos experimentar personalmente, y hay una convicción, hay una seguridad de que es la verdad, de que es tu verdad. Oh Señor, saca de nosotros toda cosa que impida que tu obra se realice en nosotros, y Señor, obra bondadosamente para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos al pasaje de Mateo, capítulo 13. A principio vamos a leer del versículo 24 al verso 30. Obviamente son pasajes del Evangelio, ¿no?, que escribió ahí este publicano, que fue llamado por el Señor. Dios transformó su vida y que nos entrega una mirada un poco dentro de un concepto judío. Pero sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y que toda la Escritura es útil para poder enseñarnos, corregirnos, influir y hacer de cada creyente un ser preparado para toda buena obra. Vamos, y dice lo siguiente, dice: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En otras versiones dice alfolí, que es lo mismo. Entonces, vemos que en muchas oportunidades Cristo se dirigió a las multitudes a través de parábolas, a través de enseñanzas prácticas. Él tomaba de lo que ellos conocían, de lo que ellos vivían, de lo que ellos hacían. Él ocupaba el lenguaje que ellos tenían para enseñar verdades profundas, espirituales. A pesar de que sí debemos reconocer que la misma Escritura dice, y Cristo dice, que les enseñaba a través de parábolas para que, oyendo, ¿no es cierto?, algunos no entiendan, pero también Él decía, ¿no es cierto?, aquel que tenga entendimiento, entienda; aquel que tenga oídos, oiga. Y en sí quizás podríamos decir que la parábola era una verdad embellecida, o sea, una verdad mostrada
hermosamente, a través de una historia, a través de un relato, a través de un cuento, a través de imágenes que se iban creando en la mente de los oyentes y permitían de que ese mensaje no solamente se quedara en ese momento, sino que continuara en la mente y en los pensamientos de los oyentes y pudiera, podríamos decir, poco a poco ir infundiendo en los corazones de esas personas verdades que iban poco a poco quebrantando aquellas barreras que impedían que ellos pudieran entender. Mucho quizás del fruto de esos mensajes obviamente no ocurrió en ese tiempo del ministerio de Jesús, sino seguramente mucho después de la muerte y resurrección de Cristo, los apóstoles y otros discípulos cosecharon de esa semilla que fue plantada en los corazones de los oyentes. Podemos decir también de que, como vemos más adelante, a sus discípulos les entregaba una verdad mucho más profunda, mucho más amplia, que quizás a las multitudes. De hecho, por ahí también menciona de que tuvieran cuidado a quienes le entregaban, porque podían estar entregando esa palabra a personas inadecuadas que no iban a valorar ni a apreciar las verdades que se les estaba entregando. Pero yendo al pasaje en sí que estamos leyendo, ¿qué mensaje nos entrega? Nos habla, ¿no es cierto?, de que Cristo nos quiere hacer una referencia, como lo viene haciendo anteriormente al pasaje y posteriormente al pasaje, viene hablando de conceptos que nos dan una idea de lo que es el reino de los cielos. Entendemos que el reino de los cielos no significa solamente la eternidad, no significa solamente la casa de nuestro Padre, no solamente eso. Cuando hablamos del gobierno del enemigo, no estamos hablando de un lugar físico, podemos decir que tiene ciertas fronteras, sino se está hablando del cosmos, de un sistema. Acá estamos hablando obviamente del reino de los cielos, ciertos principios, podemos decir cierto gobierno, dirección que el Señor tiene, ¿ya? Pero quiere dar una enseñanza, poco a poco va hablando de esto, cómo Señor obviamente está la eternidad, está ese cielo nuevo y tierra nueva, pero incluye muchas más cosas. Dice, es semejante, ¿ya? No es igual, eso es importante aclarar. No es que está diciendo que es tal cual como está diciendo, dice, le voy a dar un ejemplo, voy a usar algunas palabras que ustedes conocen para que puedan entender con palabras terrenales lo eterno, lo celestial. Y habla de un campo, habla, ¿no es cierto?, de un lugar donde siembra, y habla de un Señor que siembra semilla en ese campo. ¿Qué pasa? Él siembra una buena semilla, ¿ya? O sea, se preocupó de buscar la semilla adecuada, ¿ya? Hoy en día, hasta algo tan natural que era para quizás algún tiempo atrás, algunos sembradores, algunos agricultores de sembrar semilla, cada vez se vuelve más difícil. Encontrar una semilla sana, una semilla que no sea transgénica, es difícil. Pero dice que sembró la mejor semilla. Pero, ¿qué pasó? Él hizo el buen trabajo, él se preocupó y hizo el trabajo. Pero hubo alguien, ¿no es cierto?, que en el momento de que los trabajadores no estaban, sembró una semilla mala, ¿ya? Y vienen, ¿no es cierto?, los trabajadores y le dicen, Señor, ¿qué pasó? Tú sembraste semilla buena, pero ha crecido la cizaña en medio del trigo. Ellos dicen, vamos y cortamos, terminamos con esto, pero el Señor del campo, sabio, dice, no, esperen, ¿ya? Tengan paciencia, dejen crecer el uno y lo otro, hasta el tiempo de la siembra. También es importante entender que acá no está hablando de un tiempo cronológico, está hablando de algo semejante, porque algunos han tomado ciertos textos y han pensado de que podría, ciertos cubos, suponte, en el final de los tiempos, van a llegar los cristianos y los crédulos al mismo tiempo. No,
nosotros conocemos la Escritura de que el Señor viene por su iglesia, ya el Señor nos lleva. No está hablando de tiempos crónicos, sino está hablando de principios generales de lo que Dios va a hacer. Pero sí es importante tener cuidado de no darle, podemos decir, interpretaciones incorrectas. No sé si alguno, y yo mismo muchas veces lo he dicho, y muchas veces sale por mis palabras y luego digo, no, pues si no es así. Pero dicho, y uno dice el trigo y la cizaña, y uno se refiere a la iglesia. Y uno dice que dentro de la iglesia hay trigo, que serían los creyentes renacidos, los creyentes genuinos, y ahí está la cizaña, que serían los religiosos, o serían aquellos que han sido colocados por el enemigo para poder cumplir. Y muchas veces yo he escuchado, y en algunas ocasiones también ha salido esa palabra de mí. Pero si uno dice, ¿qué es lo que realmente Dios quiere decir? Vamos a leer más adelante. Pero sí quiero hacerlo pensar también un poquito más en esto. Decir, todo lo que enseñamos, o todo lo que hemos aprendido, tiene su sustento en la palabra, en Cristo. Podemos preguntarnos, ¿ya? Porque muchas veces se inventan palabras, se inventan ideas, doctrinas, que los teólogos han impuesto o han presentado, y no necesariamente tiene completa firmeza en las Escrituras. Entonces, no es que nosotros tenemos que ver qué es lo que dicen los teólogos, nos ayudan a ver distintos pensamientos, pero nuestra fe está fundada en lo que dice la palabra, lo que dice la Escritura. El tiempo avanza, quizás no vamos a poder tocar algunos de esos temas, pero veamos qué interpretación da el mismo Señor a esta palabra. Y ahí vemos el verso 36 al 43. Dice, entonces, despedida la gente, o sea, despedida la multitud, entró Jesús a la casa. Y acercándose a él sus discípulos, les dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. Respondió él y le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, entonces sabemos ahí al tiro, nos podemos dar otra interpretación de quién es ese que está sembrando. La Escritura de Cristo, ¿qué dice? Es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Es un nombre que se le atribuye a él. O sea, está diciendo, yo soy el que siembro la semilla. ¿El campo qué es? Dice, la iglesia dice, no, el mundo. O sea, todo el mundo es el campo. Entonces, ¿de dónde salió de ahí que la iglesia? Obviamente, estamos insertos en esta sociedad que pudiera aplicarse ciertos principios y entender de que pudiera entenderse, pero está especificando el territorio de la congregación. El Señor está hablando del mundo. Dice, la buena semilla, ¿quiénes son la buena semilla? Entonces no hay otra interpretación que uno puede dar. ¿Está claro? ¿Quiénes son? ¿Y quiénes son los hijos del reino? No nacidos nuevos, los creyentes. Dice, ¿y la cizaña quiénes son? Los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores, los ángeles. O sea, nos entrega específicamente cada uno de mensajes. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, nos dice la interpretación. Entonces, no podemos darle otra interpretación o otra aplicación que el Señor ya le ha dado. El Señor nos encasilla. Entonces, tenemos que tener obviamente cuidado. Cuando el Señor o la misma palabra explica la palabra, ya no hay más que agregar. Sí, obviamente, debemos entender, como decía, no está hablando de tiempos cronológicos.
La Escritura se debe interpretar armoniosamente y sabemos cómo el Señor coloca los tiempos. Sí nos indica de que va a haber una separación entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y también nos habla de esto. Nos habla que dentro de este mundo Dios ha sembrado a sus hijos. Dios ha puesto en distintos lugares, podemos decir territoriales, podemos decir en distintos lugares de influencia a sus hijos. ¿Para qué? Para que influyan, para que alumbren, para que den buen fruto, para que sean, podemos decir, ese alimento. Otra palabra nosotros que conocemos muy bien dice que el Señor nos ha puesto como luz del mundo. ¿Y que la luz se esconde? No, la luz se coloca en alto. Dice como una ciudad que está asentada en un monte. ¿Podemos esconder una ciudad que está en un lugar montañoso? Ya cuando uno viene llegando, ¿no es cierto? Y hay una ciudad en el cerro, lo primero que uno ve es esa ciudad, no se puede esconder. ¿Podemos escondernos como cristianos? ¿Qué debemos hacer como cristianos? Alumbrar. Lamentablemente, muchas veces hemos entendido mal el concepto y pensamos que debemos ser humildes. Y como debemos ser humildes, entendemos el concepto de que debemos que nadie nos vea. Y que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. O sea, que lo que yo haga nadie lo sepa. No está hablando de ese sentido. Está hablando de que lo que tú hagas, hazlo. Y mientras más hagas, más gloria a Dios va a haber. Porque lo que vas a hacer no es para ti, no es para que seas tú conocido. Pero sí, tú eres el medio por el cual Dios lleva esa bendición. Tú eres el medio por el cual Dios va a hablar a los corazones y las mentes. Esta palabra escrita a través de tus labios cobra sentido y cobra vida. El Señor también nos ayude a entender esto. Dios también nos quiere decir que debemos tener cuidado y entender de que en medio de este mundo Dios, el enemigo también ha sembrado a hijos de Él. ¿Para qué? Para obviamente traer maldición, para traer destrucción, para desviar y para colocar impedimento a la obra de Dios. Pero sí, ¿quién es más fuerte? La luz o las tinieblas. Como hemos dicho muchas veces, acá no estamos hablando de una pelea según los orientales del yin y yang, de fuerza entre el bien y el mal. No, estamos hablando del victorioso, del vencedor, que es nuestro Padre, y estamos hablando de alguien que ya tiene un juicio determinado, que es el enemigo. Cristo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Pero sí, lamentablemente, quizás por distintas cosas, por falsas enseñanzas, ideas equivocadas, por quizás también comodidad, por falta de valentía, no estamos obedeciendo a Dios y no estamos alumbrando, no estamos siendo esa semilla que ha sido plantada en esta tierra para poder mostrar la bondad del Señor. Si vamos un poquito más adelante, dice así, es 55. Perdón, 53. Y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaba, decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simeón y Judá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Es escandalizable. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino que en su propia tierra y en su casa. Dice que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Quizás no está aplicado bien el concepto, pero porque obviamente está hablando de que la gente en ese lugar no creyó y por eso Dios no pudo hacer obras en ese lugar, o grandes maravillas, grandes milagros, ¿ya? Pero sí podemos ver de que en realidad Dios va a poder obrar poderosamente en su iglesia y en
la sociedad cuando hay corazones dispuestos y corazones que creen que Dios puede usar. Entonces la persona, una cosa que hemos que entender, ya está pasando el tiempo, una cosa que debemos entender, somos semilla que ha sido sembrada por Dios, por Cristo, en esta sociedad, en este mundo. Y el Señor nos ha sembrado con un propósito. La pregunta es, ¿estamos entendiendo esto? ¿O pensamos que estamos en ese lugar por decisiones nuestras o a veces por malas decisiones? Y estamos pidiendo a Dios, Señor, siémbrame, colócame en el lugar que tú quieres para poder influir a los demás. Para poder, dice que el propósito de Dios es que todas las cosas sean reunidas, tanto lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, que sean reunidas en ¿quién? En Cristo. En Cristo tienen que ser reunidas todas las cosas. Pero dentro de ese plan, Dios nos considera a nosotros de poder restaurar, sí, su casa, su iglesia, pero también restaurar corazones y vidas. Y para eso estamos siendo sembrados. Acá hablaba de una realidad. Mucha gente que está pasando hambre, que está pasando soledad, que está pasando frío. Veías anteanoche un reportaje de los refugiados en Europa. Y uno dice, ¿qué hacemos? ¿Oramos? Sí, oramos. Mira, una gente que no tiene al Espíritu Santo, ni tiene la palabra del Señor, está moviendo para que las capillas, el Papa invitó a las comunidades a que cada comunidad pueda buscar una familia y encargarse de esa familia. ¿Qué estamos haciendo los cristianos? Nos estamos moviendo prácticamente. Y hay maneras, mucha gente dice no hay, sí hay. Dios es dueño de todo, Dios va a proveer. Y hay, acá tenemos un supermercado. Y me tomo un momento para hablar algo práctico. Hay un montón de comida que se bota. Y no es comida que esté mala. Es comida que está buena. Comida que está vencida. Pero si un carro está abollado o si un bolsa se abrió, no puede venderse. ¿Y qué se hace? El supermercado tiene un seguro, que el seguro pagó eso, y el seguro le entrega eso al supermercado y ellos lo eliminan, lo botan. ¿Por qué no puede ser que esa comida que está en perfectas condiciones, nadie lo va a comprar, pero sí se puede comer, son entregadas para que haya comedores abiertos? En las fábricas se fabrican alimentos que no pasan la prueba de calidad. Nuevamente, no porque no sean comibles, sino porque el envase quedó corrido, la tinta quedó corrida, porque el alfajor se quebró, ¿ya? Porque el paquete de fideos viene cortadito adentro, no viene entero, eso no puede llegar al mostrador del mesón de la venta. Pero son productos que son comibles. ¿Qué hacen con eso? Lo queman, lo botan. Bueno, ¿por qué no la iglesia no se moviliza en lo práctico para poder canalizar esos alimentos y tener comedores abiertos? O sea, estamos hablando de algo que ni siquiera a veces hay que comprar, sino que muchas empresas, si encuentran personas dispuestas y personas honradas, personas que administren bien aquello, estarían dispuestas a entregar esos alimentos para que sean entregados a personas que lo necesitan. Bueno, hermanos, coloquémonos en la mano al Señor y también pongamos manos a la obra. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Tú nos has colocado como semilla en este mundo. Señor, que podamos entender que el lugar que estamos hay un propósito y también podamos orar y decir, Señor, llévame y guíame para estar sembrado, para llevar buen fruto a donde tú quieres y entender que somos nosotros los llamados a influir y generar los cambios, porque ¿quién más podrá tener los valores, el principio, y quién más podrá realmente entregar el amor y la misericordia sino tus hijos?
No porque nosotros tengamos aquello, sino porque tú nos has dado. Y porque hemos sido amados, podemos amar. Porque hemos sido perdonados, podemos perdonar. Y como tú has tenido misericordia con nosotros, seamos misericordiosos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ya terminamos con la prédica. Recordad,